El taller que usted menciona, sí, realmente es, yo coordino este taller. Es un taller de personas con una formación artística, ya que trabajan juntos sobre ciertos temas. Nuestro propósito era de hacer cosas en este taller que quizás no haríamos en el estudio, porque en el estudio estamos rodeados de nuestros cuadros, tenemos un estilo, tenemos cosas que surgen dentro de nosotros para hacer. Pero aquí en el taller estamos entre varias personas, vemos lo que ellos hacen y de alguna forma reaccionamos a este ambiente. Yo he sentido que hemos tenido muy buen resultado con esta manera de trabajar tan singular, porque sí, no es fácil que personas, ya artistas, trabajen juntos con otros, ¿no? Es difícil, maestro, a veces tener encuentros en esos lugares porque, bueno, hay diferentes formas de pensar, pero también hay como una base, digamos, de trabajo de los procesos. Por ejemplo, esto de los talleres de contraste, bueno, hay cosas que son muy claras, los contrastes de colores. ¿Cómo se puede acercar uno por primera vez a esta clase de fenómenos? Porque a veces no es sencillo entender que desarrollar un proceso tiene ciertas normas. ¿Usted cómo ha enfrentado ese problema con diferentes grupos de alumnos que ha tenido? Pues en realidad, tanto el curso de color, como usted se acuerda también en la Ibero que di el curso, es el manejo del material. De acuerdo, hubo varias personas que participan, que no, pues hoy en día trabajamos con computadora, cómo vamos a mezclar colores, cómo vamos a usar pinceles. Y el momento que empezaron a tratar de mezclar colores, de hacer ejemplos de los diferentes contrastes, uno veía con qué gusto lo hacían y qué buen material dialéctico produjeron finalmente. Era una cosa práctica, ¿no? El manejo, mover las manos con un pincel, tomar agua, tomar el color, mezclar, alterar el color, todo eso es una vivencia. Y se espera que esta vivencia dentro de una obra pintada se pueda transmitir al que la está mirando, para que sea una vivencia también para el espectador. Bueno, y esta vivencia, bueno, es un proceso racional en cierto momento, pero ¿cómo se logra construir esa relación más emocional, más de cercanía con una obra ya realizada? Cuando el artista, que como usted comenta, no solamente es creador, sino también es un co-creador, que es cuando está observando una obra. ¿Cómo se llega a ese proceso? Pues es difícil encontrar una definición. Yo usaría la palabra contemplación, tener la capacidad de contemplar, que quizás hoy en día no es muy frecuente porque estamos bombardeados de imágenes en espectaculares, en pantallas, que siempre nos piden algo, que compremos algo, que votemos por fulano de tal. Entonces siento que se ha realizado cierta animalización a la imagen, no meterse en la imagen como lo pide una obra de arte. Bueno, también hay un poco este fenómeno, maestro, también de la grandilocuencia de las imágenes, de eso del brillo que usted también comenta, pero también está la otra parte sensible. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Esto que es la contemplación, ¿hacia dónde nos puede llevar esa contemplación? A la comprensión de una realidad imaginaria, ¿no? Finalmente, el órgano que hace esto es la imaginación. Usted tiene una frase muy bonita, maestro, sobre el arco iris. Sí. También, ¿no la quiere compartir?
Sí, yo siento la cultura, el arte, en todas sus disciplinas, tanto como autor como de espectador, es mirar un arco iris, un fenómeno que físicamente es difícil de explicar, pero cuya existencia es totalmente misteriosa, ¿no? El momento que usted ve un arco iris, ve algo inesperado, algo que realmente no puede explicarse, pero que puede mirar, puede contemplar y que se convierte en una vivencia. Y bueno, esta vivencia es, bueno, es la contemplación, es la vivencia. Es algo que entra en el espíritu. Bueno, esto es como muy complicado porque también me quiero referir otra vez a este mundo de lo concreto, de que tiene que ser eficiente, de que tiene que ser grandioso, y a veces las obras, las grandes obras son más silenciosas, a veces necesitamos ser más atentos. ¿Usted cómo ha compartido esa búsqueda de atención en las obras con los alumnos? ¿Con los alumnos? Ajá. Pensemos en los niños. Los niños dibujan como niños, tienen poco conocimiento técnico o racionalizar, pero siempre dan al clavo con su dibujo, siempre representan una situación anímica correctamente y expresivamente. Yo siento que esto se pierde o en la mayoría de los niños se pierde cuando llegan a la pubertad, empiezan a racionalizar, quieren que su dibujo imite, represente algo y pierdan esta parte mágica, parte misteriosa del arco iris que ilumina cualquier paisaje con su luz. Es un proceso de pocos niños, todos los niños dibujan y pintan, ¿no? Creo casi todos, pero no todos pasan la pubertad así, sintiendo el mismo impulso de poder y de saber transmitir algo, una imagen, un mensaje visual, digamos. Bueno, y retomando un poco, ese mensaje es a partir del desarrollo del oficio. ¿Qué virtudes tiene el oficio para poder compartir esta clase de vivencias? Sobre todo es práctica. El curso de color es una manera de conocer la dinámica del color, ¿no? Lo que es el movimiento de la mano. Muchas veces me gusta también hacer referencia a la música. La música no representa nada. La música produce por medio de sus propios elementos, melodía, armonía, ritmo, estructuras sonoras que nuestra mente puede comprender, apreciar o desechar, ¿no? No representa nada. Sin embargo, la pintura durante tantos siglos ha tenido la tarea social de documentar sobre todo el poder, ¿no? En el nacimiento, retratos, escenas de guerra, escenas bíblicas también, pero siempre ha sido una documentación hasta que de repente al final o a principios del siglo pasado se descubrió la pintura como la música como un medio que puede representar estructuras que la mente puede comprender. Bueno, entonces, platicábamos también previamente, maestro, a propósito de ese momento, bueno, de pintores, de artistas que sin hacer aspavientos, sin gritar, han logrado tener una profundidad espiritual que nos sigue conmoviendo. Bueno, en este periodo, el caso de Paul Cézanne, me gustaría que platicara un poco de la generalidad de cómo usted entiende la obra de Paul Cézanne, y ahorita platicamos de otros dos artistas.
Sí, yo creo que realmente el artista más importante, digamos, de pintura moderna es Cézanne. Y Cézanne decía, yo pinto lo que veo. Y literalmente él hacía anaranjado, otro anaranjado, un verde, y al final tenía una casa rodeada de árboles y una montaña al final. No dibujaba el contorno de la montaña o de la casa, sino aquí veo tal y tal, y aquí lo pinto, y al final tenía una recreación de la naturaleza. ¿No? Klee decía, el arte no imita la naturaleza, la recrea. Y creo que esa es una definición muy contundente sobre el arte, el recreo. Y en ese sentido, maestro, también, bueno, lo que empezamos charlando es que las personas que contemplan una obra también construyen esa obra. Son copartícipes, se crea esa vivencia. ¿Me puede platicar un poco más de esa vivencia, de cómo usted entiende esa vivencia con la obra? Yo siento digamos, la faceta que transmite el mensaje de una obra de arte es la factura, la hechura, lo que hace la mano, que sigue el ojo sigue la mano. Es un proceso que realmente no se puede definir, simplemente sucede, pues es una vivencia, no sabemos por qué, pero es una realidad. Claro, la persona que mira un cuadro, también es útil saber un poco de colores y de la forma, tener cierta práctica de mirar. Creo que es más que un aprendizaje teórico, es una práctica. Como conocer a alguien, mirarle los ojos, leer sus acciones, sus expresiones, ¿no? Es algo vivo, algo participativo. Eso me parece muy importante en el arte, no crear un evento que otros tienen que consumir, sino una cosa participativa donde todo el mundo puede participar con su propia experiencia, su propia vida, ¿no? Maestro, entonces sería una especie de enamoramiento, de acercarse a una obra. Sí, también se puede decir, sí. Eso, como usted decía en una entrevista, es un mundo maravillado lo que estamos contemplando. Sí, sí, maravillado creo que es un adjetivo que se puede utilizar. Como un paisaje iluminado por un arco iris es un paisaje iluminado, maravillado también. Ok, bueno, perdón. Vamos con otro de los artistas que habíamos platicado, que tienen esa virtud de maravillar, que es Giorgio Morandi. ¿Usted qué, como obra, cómo se acerca a Giorgio Morandi? Es algo todavía menos comprensible. Morandi, lo que a él le interesaba es captar la esencia de las cosas que él pintaba. Tenía una serie de jarros y de recipientes, de botellas, que siempre volvía a pintar en un conjunto un poco diferente. También hacía paisajes, pero siempre él quería llegar a la esencia de las cosas, de una manera tan tranquila que siempre me ha asombrado que haya ganado el premio de la Bienal de Venecia, por ejemplo. Okay. Es un arte totalmente anti-espectacular, pero tan emotivo, tan para el que sabe mirar, el que realmente se deja, lo ve como fenómeno, lo puede disfrutar. No es un impacto, es una emoción que produce. Porque, bueno, Morandi fue un hombre muy hacia adentro, muy de su taller, y bueno, logró ese impacto porque tenía algo. Usted platica sobre él, y bueno, hay que verlo y hay que acercarse a estos artistas. Perdón, falta otro maestro, que es Sutin, que es un artista bielorruso. También es impresionante
cómo en tan corto tiempo tuvo una vida un poco fuerte, difícil en la guerra, en la Segunda Guerra. ¿Cómo se aproxima a usted esa obra de Soutine? Creo que lo más impresionante, lo que uno primero ve antes de contemplar el cuadro, es el fenómeno de sus pinceladas. Sus pinceladas generalmente son muy violentas, pues casi son destructivas si se quiere, pero siempre están tan acertadas, nunca se le va la mano, digamos. Eso siento que se ve sobre todo en sus paisajes. Él fue mandado por su galerista, que ya no lo soportaba, a los Pirineos en compañía de una empleada del galerista que le manejaba el dinero, y uno siente que Soutine, que estaba acostumbrada a la vida parisina, se sintió totalmente agredido por un pueblo pequeño, por las montañas, y casi trata de destruirlas. Si uno ve sus pinceladas, son agresivas, pero siempre son orgánicas, siempre representan algo, no son trazos muertos, son líneas, siempre son líneas sentidas y siempre perfectamente colocadas. Esto sería la manera de ver a Soutine. Bueno, ahorita entre paréntesis, maestro, para comentarles a las personas que nos están viendo que vamos a subir una serie de links para que ustedes conozcan las obras de estos tres autores que el maestro comenta, que son de Soutine, Morandi y Cézanne. Y también van a ver tres obras de cada uno de estos artistas para que tengan una idea y ojalá que puedan profundizar en alguno de estos artistas para acercarnos a través de estas experiencias visuales, de esta vivencia de lo que es una obra. Y bueno, cada uno de estos artistas tenía una técnica diferente, usaba de manera diferente los materiales, o sea, maestro, no hay una sola forma de hacer la obra. Esto cómo se va diferenciando, incluso como un autor a través del tiempo va cambiando, se va adaptando a su vida. ¿Cómo es esta transformación, maestro? ¿Usted cómo ha vivido en primera persona la transformación de las imágenes que usted hace? Pues generalmente he sido un pintor figurativo, no realista, pero figurativo. Y de repente me acordaba que mientras estaba estudiando pintura, también estaba estudiando composición musical, que durante 2 o 3 años con un conocido compositor suizo, que cuando le dije, mira, cada vez me cuesta más tiempo de encontrar una solución a una tarea que me da, me dijo, es que sí, usted ha aprendido mucho técnicamente, mucho, pero no tiene vocación. Esto era un duro golpe, pero a mí me acuerdo, tuve que ir con un psicoterapeuta, porque pensé, ¿cómo no puedo ser músico si tenía tanta pasión por el fenómeno de la música? Y mi maestro, no te preocupes, puedes comprar discos, el melómano, pues el musicólogo, no tienes límites, simplemente si tuvieras vocación sabías qué hacer. Y es cierto, ¿no? Puedo luchar con un cuadro tiempo y tiempo, pero sé por dónde voy. De alguna forma sé por dónde quiere ir el cuadro, por dónde tengo que ir también. Entonces últimamente, o no tan últimamente, los últimos 10 años he tenido algo contra el contorno, contra una línea que encierra un área que luego se llena de color. Y acordándome la pintura, yo más bien lo que hago hoy en día son constelaciones. Constelaciones también pueden producir estructuras, pero no están rodeados de una línea o de un, ¿cómo decir?
una cerca, no se pone cerca alrededor de una forma. Bueno, entonces, lo que usted comenta, maestro, bueno, para las personas que quieren acercarse a la obra de arte, pero también para las personas que quieren hacerlo, yo lo que entiendo en este momento es que son dos procesos. Uno que tiene que practicar constantemente y tener un entorno de un proceso técnico que tiene que ser eficiente, y por otro lado, tener esa posibilidad de emocionarse y de acercarse a la propia obra de una manera más natural. Creo que por ahí sería eso, maestro, por ahí tendríamos ese marco de trabajo, ese gran marco de trabajo. Creo que sí, el oficio, ¿no? El arte es el oficio. Yo creo que el arte no... Uno no puede ser... No es, ¿cómo decir? Es un oficio, no es una cosa académica. Los académicos, y no tengo nada contra los académicos, un escritor de arte, un historiador, simplemente tiene otro punto de vista, ¿no? Sí, okay. Cuando oigo que hay universidades que han doctorados en pintura, no sé realmente a qué atenerme. Ok. ¿No? Sí. Una vez pregunté a una directora de la artes plásticas de la UNAM cómo tendría que pintar para que me dieran un doctorado. Yo, no, maestro, no es así. Nuestros alumnos estudian, investigan y hacen trabajos sobre el arte, es decir, hacen una cosa académica que luego se premia con un doctorado o una licenciatura, pero para pintar no se necesita nada de esto, al contrario, es el oficio, es la vivencia directa. Es la vivencia, bueno, es que, a ver, quisiera tratar de acercarme a esos dos fenómenos. Una cosa es, digamos que la vivencia de la vida diaria, de la impresión que nos dejan el mundo, los paisajes, las personas, como decía usted, pero otra cosa es la vivencia dentro de la obra. Ahí son dos mundos que se interrelacionan. ¿Es por ahí esa idea, maestro? Yo creo que se interrelaciona justamente por el oficio, por el color, el pincel, el agua o el óleo, lo que sea. Sí, es como correr es una vivencia de las piernas y de los músculos. Y en este caso es una vivencia de los ojos y de las manos. Hemos hecho en curso experimentos con personas que van a una exposición, que no pintan, hagan un garabato. Todo el mundo puede hacer un garabato interesante, pero para hacer 100 garabatos interesantes y conformen luego a una imagen, ya es otra cosa, se necesita vocación, que no es un mérito, simplemente es un don. ¿No? No es un mérito, es algo... Cuando digo de vivencia, simplemente es como tener la vivencia de escuchar, de ver, de poder moverme. Bueno, entonces ese don, maestro, no es un título nobiliario, es algo que se construye, que se va armando. Es algo que sucede. Por eso. Es algo que sucede. Sí. Okay. Un intercambio con el material, digamos, ¿no? Veo... Eso, bueno. Ahorita quisiera tocar un poco más sobre el material, nada más hacer un comercial aquí con los amigos, las amigas que nos están viendo y escuchando. Tienen preguntas, por favor escríbanlas dentro de la caja de Facebook, y ya habíamos acordado con el maestro que él contestará todas sus dudas. Si no se puede en este momento, a más tardar el lunes la tendríamos para que ustedes hagan sus preguntas y sus comentarios a propósito de cómo nos podemos acercar, de cómo podemos construir un mundo en donde el arte sea parte de nuestras vivencias diarias, ¿verdad? Y un poco más con esto, maestro, los materiales, porque bueno, los materiales
son los que construyen la obra, son los que hacen que los sentidos tengan una cierta dirección. ¿Cómo usted se acerca a los materiales en el sentido de cuando usted trabaja o cuando enseña el color? ¿Qué importancia tienen estos materiales? ¿Cómo nos podemos acercar a ellos? Creo que en primer lugar hay que tenerles respeto de su propia naturaleza, no abusar de un material, no tratar de hacer algo como, por ejemplo, sería en el Renacimiento, donde la pintura tenía que imitar la naturaleza, donde no se debían ver pinceladas, donde debía haber la cara de una muchacha que parecía que vivía. Pero no se trata de que viva la modelo que está pintada, sino que viva la pintura, la misma pintura. Y en ese momento la pintura ya no vivía, simplemente representaba algo, era un simulacro, ¿no? Okay. Ya sé que esto es como terrible insulto para muchas personas, ¿no? Pero yo siento que sí, cuando se liberó la pintura de eso, de la representación, de la tarea de documentar algo, otra cosa que su propia naturaleza, entonces ya empezó la pintura. O sea que la pintura, el material pintura, pudo verse tal cual ¿es por ahí esa noción? Sí, pero claro, no es lo mismo verter un envase con pintura sobre una tela que hacerlo con la mano, ¿no? El material sí, por eso hay que respetarlo, no hay que abusar de él, sino usar algo como un medio de expresión, tenerle el respeto y poder usarlo libremente, pero siempre con esto en la mente. Es un material valioso, es algo valioso, este color vale de por sí, depende cómo lo uso para darle dignidad y hacer algo hacer un organismo. Yo siento una obra de arte es un organismo imaginario, de acuerdo, pero material en el sentido que sí fue hecho con algo que se puede ver y que se puede sentir. Cuando veo un cuadro de Sutín, tengo ganas de seguirle siento su vivencia cuando lo pintaba, ¿no? Maestro, en ese sentido, esta contemplación de las obras con pintura, con el grafito, los dibujos, ¿tienen también una parte, un sentido ético? ¿Acercarse a la obra, construir la obra con ese respeto? Creo que sí. Tiene el momento ético de la veracidad y la belleza. La veracidad. Veracidad. Por eso, cuando me hablan así, o cuando veo de hiperrealismo, siento que es una falta de veracidad hacia el material. El material, el pincel desaparece, se quiere representar algo donde no hay, justamente donde no hay ninguna vivacidad. Bueno, entonces en ese sentido, las obras, por decirlo en este momento, éticas, construyen un mundo que se relaciona con la propia naturaleza de los materiales. Exactamente, está muy bien dicho, sí. El respeto al material. El material no es un medio muerto, medio que debe, un medio dócil, no es dócil. El material tiene su propia forma de expresarse a sí mismo y el artista debe reconocer y respetar esto. Ok, más, y usted en su trabajo personal, bueno, tiene una gama muy amplia de obras, de obra gráfica, de dibujo, de pintura, de escultura. Y son lenguajes, son formas de trabajar diferentes. Cada una entonces tendría debería de tener esa particularidad de los materiales. No tiene que ser una copia, me imagino, si ya lo hice en pintura,
tiene que estar igual en grabado. ¿Cómo se enfrenta esa disyuntiva de los materiales, maestro? ¿Usted mencionó el grabado? ¿Perdón? ¿Mencionó usted el grabado? Sí, Entendí. Sí. Por Es ejemplo, una buena... Sí. El grabado es otra cosa. El grabado, a menos que sea un grabado de un solo color, un grabado de varios colores, pide que uno trabaje, si un grabado de metal sobre una placa de cobre, si es una litografía sobre una piedra, un solo color. Es decir, la imagen que hace no debe ser una imagen completa, sino hay que tomar en cuenta que va a haber otro color o otros colores. Entonces es una, así como, ¿cómo decirle? No es lo mismo que pintar. Claro, claro. Es algo que tiene que ser, no quiero decir intelectual, pero debe haber cierta contemplación de las posibilidades del material, ¿no? Lo que puede dar, lo que no puede dar, para no hacer una cosa torpe. Por ahí va la pregunta, o sea, no, incluso siendo el mismo autor, los autores que nos ven o las personas que contemplan arte, no tiene que ser lo mismo la pintura de un artista que el dibujo o que el grabado. Cada una de estas formas de expresión tiene su propio espíritu, por decirlo de alguna manera. Por ahí es la cosa más. Su propio orden, su propio mérito, sí, es cierto. Sobre todo en el grabado, como le digo, que es de diferentes... Materialmente hay 4 placas o hay 4 o 5 piedras que se tienen que juntar cuando se imprime, juntamente deben que producir una imagen. Ok, bueno, y en ese sentido quisiera retomar algo sobre su propio proceso para compartirlo con los amigos, las amigas que nos ven. Usted estaba hablando hace un momento de que ya no hay el contorno, ya no hay esta cerca en el color. Hay formas. Ese proceso técnico le ha llevado mucho tiempo. ¿Usted lo tiene previsto o es parte de esa intuición que le da el mismo trabajo? El mismo trabajo, cada momento el cuadro me responde, me pide y me responde, ¿no? Y eso justamente en la música no tenía esta seguridad, no sentía lo que me pedía la pieza, sino simplemente veía posibilidades de hacer cosas más o menos complicadas, algo exigente, pero en la pintura es el cuadro que se está haciendo, el cuadro que quiere vivir. Es una especie de gestación. Un cuadro no solamente exige un tiempo de ejecución, también es un tiempo de gestación. Un pintor, Morandi, pues, podía pintar entre 2 años para terminar un cuadro, porque el tiempo de gestación era tal y tal. O sea que también esta forma, este arte, esta forma de acercarnos, también es un poco contradictorio en este momento que todo tiene que ser muy rápido. Sería enfrentarnos a un mundo diferente. Pues sí, pero eso es como una cosa de moda que tiene que ser muy rápido, sino ¿qué dice? ¿Qué significa? Simplemente es, si corro y soy el primero, entonces corro más rápido que los otros, pero es una competencia, el arte no es competencia. Okay. No es una competencia, es una gestación, la realización de un organismo imaginario. No encuentro palabras otras como para decir, es un organismo. El organismo de repente cobra vida, de repente el niño hace, ya vive, ¿no? Ok. Entonces, ese aliento, esa forma de vida, ese organismo que usted dice, tiene vida y también comparte cosas. También es parte de nuestra vida. Había una frase también de una chica de su taller, de Laura. ¿Cómo era eso, maestro?
Hace una muchacha muy joven que dijo en cuanto a reproducción y a original, es que la reproducción no tiene aura. Y me pareció tan certero esto, es tan difícil de explicar como una buena reproducción, pero son puntitos impresos, son puntitos luminosos como en una pantalla electrónica. Le falta cierta rasposidad, cierta algo que actúa al ojo, un contacto directo con el ojo que tiene el original y que una reproducción no puede tener. Bueno, a propósito también de esto, tuvimos la fortuna de tener al maestro Roger en la universidad impartiendo un taller de color. Esto fue en el mes de febrero, marzo del 2019. ¿Nos quiere comentar un poco, maestro, sobre qué es este planteamiento del taller de color? Es claramente un taller donde descubrimos el dinamismo del color, ¿no? O sea, pues hay muchos colores, sí. El color en sí es justamente uno de los contrastes. Otro es claroscuro. Hay colores complementarios, hay que mezclados tan negro, casi negro. Hay colores cálidos, colores fríos. Hay la extensión, el área que cubre cierto color en comparación con los otros. ¿No? Itten decía, no hagan un contorno porque la naturaleza del color es expansivo, se expande hasta que se topa con otro color que a su vez pide un área que es suyo. No sé si me explico con esto. Sí, pues justamente en el curso, haciéndolo, se entiende. Es que, bueno, es muy manual, es muy de vivencia en ese sentido. Tomar el pincel, mezclar que falta azul, que no es el azul, que hay que reiniciar. No es una experiencia instantánea, se tiene que construir. En ese sentido... Pero se acuerda como las personas dicen, no, yo hago esto con computadora, pensé, voy a tener muchas dificultades genealógicas, ¿no? De generación, pero luego, ¿se acuerda usted cómo los que pintaban a pintar, modificar un color con otro, con qué pasión lo hacían? Qué buen material didáctico que hicieron finalmente, porque mi interés también es que aprendan este curso para volver a hacerlo. Creo que el curso de Itten es algo realmente básico, algo que no ha sido cambiado de ninguna manera, porque es lo que él dice, el color así, el color se comparte así y se puede comprobar haciendo los ejemplos. Yo Itten lo hacía con cuadritos, y el que tiene el libro de Itten ve que hacía 25 cuadritos, pero yo siento, en este momento hay que tratar de no pasarse de la línea, no mezclar, y lo hacemos con collage, ¿no? En mi curso hacemos papeles que se recortan y se pegan, cada uno tratando de expresar este color, este contraste el que estamos tratando. Es un poco más orgánico su presencia. Y bueno, como comentario, o nuestro compañero Luis en este momento va a subir un link sobre la teoría de color del maestro Johannes Itten. Y bueno, siguiendo con ese curso, maestro, bueno, fue muy emocionante ver cómo se descubre el color, porque son las cantidades de color, pero también es una gran sorpresa porque pensamos o tenemos una idea más o menos nebulosa de que tenemos una idea clara de lo que es el color hasta que nos enfrentamos a eso. La dinámica del color, ¿no? Yo creo que un pintor que ha hecho este curso y que ya quizás leyendo, haciendo, lo puede hacer en su casa, ya es otra persona. Generalmente uno ve así una pobreza de conocimiento y color en la pintura contemporánea, que es así una pena, ¿no?
falta un poco más de esfuerzo en ese sentido, porque bueno, compañeros, les quiero comentar así aquí entre nos, que bueno, cuando uno desarrolla esta clase de ejercicios, el mundo se ve diferente. Sí. Se ve diferente. Sí. ¿Por qué será eso, maestro? Se abre el mundo, se abre a los colores, a las formas. Sí, se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Es lo que, y eso también es en un curso, en la enseñanza de pintura, es esto, dar posibilidades, mostrar posibilidades, cuántos sonidos hay, cuáles son los acordes, cuáles son disonantes, cuáles son consonantes. Esos son la materia prima, ¿no? Ok. Bueno, y en esta materia prima amplía el mundo, el arte amplía el mundo en ese sentido. Aprender sí, a ver una obra no solamente es tener, como decía hace un momento, maestro, no es un título nobiliario ni es un título académico, sino acercarse a la obra es aprender, es contemplar de una manera más plena el mundo. Es vivir algo, ¿no? Es vivir algo. Okay. Sí. Maestro, es una experiencia nueva. ¿Usted tiene experiencia, reconstruye el mundo en cada pintura que hace? No diría, no pensaría algo tan grande. Tan grande, ¿no? Sino cada puntito vale también, todo vale, ¿no? Y hacerlo utilizando los elementos de la pintura, el color, la composición y la factura, para hacer visible una imagen, ¿no? La imagen es la que vive. A ver, eso me gustaría, maestro, que profundizara. Nada más, le voy a pedir a Luis que ahorita pase las imágenes de los artistas que comentamos de Sutín, de Morandi y de Cézanne, mientras el maestro nos platica un poco más sobre esa extensión del mundo a través del arte. Porque creo que eso es muy importante, porque no solamente existe el mundo a través de las pantallas, no solamente a través de la racionalidad, sino este mundo del arte. ¿Cómo? Platíquenos más de esas experiencias y de esas vivencias en el taller, maestro. Sí, es cuando alguien dice, esto me dice algo, ¿no? Cuando me dice algo, quizás dice algo, no lo entiendo porque no tengo práctica de mirar algo que no es una planta o una cosa en 3 dimensiones, pero sí se puede uno acercar y sí. Siempre uso la palabra vivencia, ¿no? Pero es algo, voy afuera y veo el sol y es una vivencia. Y veo un cuadro que es mucho más complicado, no es tan impactante, digamos, y me conmueve también. Descubro, yo tengo cuadros de pintores, otros pintores durante 20 años y siempre son nuevos. Okay. No los puedo. O, creo que Matisse tenía un pequeño Cézanne, dijo, no tengo 18 años, todavía no le he podido, no lo he explorado, no lo he, ¿cómo dijo? No le he colmado. Okay. Todavía no le he entendido toda. Cada día veo otras cosas. Como en una persona, un perro, un papagayo. Es algo vivo, siempre trae algo nuevo. Porque vive. Sí, bueno, entonces las obras como organismos viven y en la medida de que somos empáticos, nos pueden estar dando constantemente alegrías, por decirlo de alguna manera, sí. Reflexiones. Sí. Ahora, maestro, en ese sentido, ¿usted tiene alguna preferencia por algún material que le dice más que otro a la hora de trabajar? ¿Que es más empático? Ahora prefiero pintura acrílica al óleo, pero es una parte por el olor de la guaraza que ya me produce
que me produce efectos negativos. Y el acrílico es maravilloso porque también la acuarela es maravillosa, pero no puedo trabajar en capas porque se suman y un color acrílico, una vez que está seco, ya no se mueve, puedo hacer otra capa encima. Trabajar en acrílico es esto, trabajar en capas más o menos transparentes. Los que usan el acrílico en vez de óleo, ¿no? Porque también es pastoso, creo que no. ¿No sería su naturaleza? Es que es plástico, no sé qué es plástico. El momento que se trabaja con el papel que absorbe el plástico, entonces ya es otra cosa. Porque bueno, a ver, entre paréntesis para nuestro auditorio, esto ahí ya es una lección sobre el acrílico. El acrílico es transparente y puede dar mucho de sí en ese sentido, además de que no huele. No, y cuando está seco no se mezcla con lo que va arriba. Esa es la gran ventaja. Ok, bueno, en la acuarela se suma, o sea, se empastan los colores, no se diferencian. Si uno hace 5 capas de acuarela, ya casi llega, ya no hay color, ya es gris, porque se suma, todos son transparentes. Suma todo. Y ahora, bueno, cuando trabajaba más el óleo, me acuerdo en una exposición que hizo en Bellas Artes, era en los 80s. Tenía obra de todo, tenía un gran óleo que era a las entradas de las escaleras, recuerdo. Sí, había dibujos y bueno, también era muy impactante ver la diferencia de técnicas, aunque usted como autor era el mismo, las técnicas sí se ven muy diferentes. Entonces, ¿sería esto darle sentido a la naturaleza del material? Pues el material se presenta a sí mismo también, ¿no? El óleo es cremoso, se puede trabajar cuando está todavía un poco fresco, se puede esperar que seque. En el sentido es muy, muy versátil, pero por otra parte, justamente tarda mucho en secar. Y el acrílico seca y puede hacer otras capas, puede hacer capas transparentes, capas no transparentes. Hay muchísimas maneras de modificar la superficie que ya está. Pero claro, alguien en la acuarelista dice, no, pues yo prefiero la acuarela porque el papel también, ¿no? Okay. Son cosas, son empatías con el material que cada uno tiene un poco diferente. Y bueno, le quiero preguntar, maestro, bueno, esto como escuchan amigos, amigas, es parte del oficio, saber hasta dónde podemos acercarnos a un material, cuáles son sus características. Hay tiempos de espera, hay tiempos de accionar, pero hay una cosa que me gustaría platicar con usted, maestro, que es sobre el dibujo. En alguna entrevista hace mucho tiempo con Yomi García, decía que dibujar era todo un gusto cuando salía a pasear y dibujar. El dibujo, ¿cómo se enfrenta el dibujo en este momento? Yo creo que más todavía que en la pintura uno tiene enfrente el espacio hasta el horizonte, ¿verdad? Luego se enfrenta el dibujante a una superficie plana, como también el pintor, que tiene que transformar en un espacio pictórico. ¿Cómo lo hace, no? ¿Cómo le da la profundidad que en el espacio real presenta ante los ojos? La profundidad, ¿no? Con un lápiz, con un pedazo de carboncillo, si quiere. Lo tiene que hacer. ¿Cómo lo hace?
Hay 1000 maneras de hacerlo, pero tiene que vivir otra vez, tiene que ser un espacio pictórico. Si no, es simplemente un diseño gráfico, digamos. También tiene su mérito, ¿no? Pero el diseño gráfico subdivide una superficie de una forma estéticamente agradable o tal como sea, pero no se vuelve un espacio. El espacio entonces, pictórico es otra cosa. El dibujo sería un espacio pictórico con el mínimo de elementos, por ahí sería eso. Sí. Eso requiere trabajo de la imaginación, eso es lo hermoso, ¿no? Porque bueno, hay en la exposición que pusimos, la primera que pusimos de usted en la galería, que había unos grabados que gentilmente nos prestó la galería Juan Martí con su directora Malú Bloch, un saludo. Había grabados, había dibujos y los dibujos a veces, había muchas preguntas de los alumnos sobre los dibujos. Les interesaban, pero tampoco sabían cómo agarrarlos, cómo sujetarse a ellos. ¿Por qué pasa eso? Es bueno hacer este experimento, que todos hagan un garabato. No un garabato, ya lo hice y es algo vivo, pero hacer de un número de garabatos una imagen, esto ya es otra cosa. Había en algún taller, en algún taller de dibujo era indispensable que hubiera cierto parecido. Esto sería más a lo que usted dice que es un diseño, que tampoco está mal, pero no es ese espacio pictórico. Pues es únicamente el manejo del material que produce el espacio pictórico, es lo que llamo la factura, la hechura, ¿no? Bueno, eso, qué bueno que comenta eso, porque bueno, es color, es composición, que serían la forma de que... Sí. Pero ¿qué es la factura? ¿Qué sería la factura, maestro? La factura en una obra. Es la respiración de la obra, produce la respiración. Ok, usted en algún curso comentaba de que había un ejercicio, déjenme platicarles, a ver si se acuerda, maestro, que pedía hacer una retícula con líneas que tenían que ser paralelas. Sí. Entonces, a mí me sorprendió mucho ese ejercicio, nos sorprendió a todos los compañeros porque nos dijo el maestro, ese está muy bonito, este está muy bonito, este está muy bonito, pero no es lo que se pidió. O sea, la factura también requiere ciertas características de eficiencia, por decirlo. ¿Sería ese nombrar eficiencia? ¿Cómo sería? Respeto al material. Este ejercicio que usted dice, no eran líneas paralelas. Habría de convertir una hoja blanca en una hoja negra, ¿no? Así es. Saturada, no negra, sino saturada. Entonces uno empieza una línea aquí, una línea así, otra y otra, y al final tiene una superficie que no es plano negro, no es así hacer negro, sino tiene vida, pero está saturada. La sensación de esa saturación es un organismo, es algo que vive. Ayer fue cuando nos dijo que no se había armado el ejercicio. Bueno, porque bueno, esto de la saturación, maestro, también lo quiero meter un poco con lo gráfico, con las impresiones, con lo plano, con los diseños industriales y también con la pantalla. Que la experiencia de ver una obra, como ya hemos comentado en esta charla, es enfrentarse a ella. La pantalla y las obras impresas en plano son otra cosa. ¿Hacia dónde más podemos ir, maestro? Es una experiencia, es el espacio pictórico, es lo plástico. Todo eso, ¿a dónde cae, maestro? En la mente de las personas, en el espíritu. ¿Hacia dónde va? ¿Quién sabe? Por eso
seguir la vida, seguir lo que respira, darle tiempo para que gestación, para que pueda salir. Seguir lo que respira. Porque bueno, además de esto, bueno, es acercarse a la vida en todos los sentidos. El arte es una forma de acercarse a la vida. Sí, yo creo que sí, sí. Porque, es bueno, una transfiguración de la vida, diría. Porque el hecho es que una pieza de música o una obra de arte, la poesía es indestructible, ¿no? Okay. O es poesía o no es poesía. Ahí quizás es más fácil de decir lo que es y lo que no es. Lo que es una acumulación de palabras y lo que es una poesía. Porque, bueno, en su obra, tratando de acercarme un poco más para que podamos con los amigos, amigas que nos están escuchando, acercarnos un poco más al fenómeno del arte, esta forma de acercarse a lo que respira, a lo vivo. Usted hablaba un poco, quisiera juntar esto para ya ir cerrando la charla. Por un lado está seguir lo que respira, lo vivo, y por otro lado, cuando uno es creador o contemplador, hay cosas intuitivas que van saliendo, como cuando a usted la música no se dio y cuando la pintura sí se dio. ¿Qué otros ejemplos podemos tener de esas experiencias para compartirlas con los chicos que están empezando a ver pintura, a ver arte, o los artistas de todas las edades que se están enfrentando cotidianamente a este encuentro? Pues sí, ahí es la cosa de la contemporaneidad, ¿no? Y eso ya es una cosa académica. Los académicos, los curadores hablan de lo que es contemporáneo, lo que no es contemporáneo, pero eso es como hablar de la moda, algo que en el momento impacta, pero vemos obras que tengo un libro con obras de arte de hace 30.000 años, y no tiene que ver absolutamente con 1000 años o 10 días, sino simplemente está como, y eso siento que es el resultado de una precisión poética que no se puede destruir, que no depende del tiempo. Contemporáneo es además lo que se hace hoy en día, no lo que la moda o lo que exige la especulación mercantil, digamos, ¿no? Vemos tantas cosas que son puramente especulación mercantil. Son las especulaciones. Entonces, bueno, esa precisión poética es atemporal, entonces. Es atemporal, sí. Podemos más allá de lo que nos digan que debemos de apreciar, podemos acercarnos a lo que nos conmueve. En ese sentido, sí, pues estamos abiertos, hay un sinnúmero de obras entonces. Claro, sí. Y cada día, cada persona es nueva, ¿no? Y ve un mundo nuevo. No hay que buscar lo novedoso, no es lo nuevo, ¿no? Pero en la especulación mercantil es lo novedoso, hacer algo, lo que sea, pero que sea novedoso. No como el caso de esta obra de Banksy. No sé si... ¿Cuál será más? Banksy hizo un dibujo en una pared. Una niña con un globo rojo, en forma de corazón. Lo que hizo un dibujo. Este dibujo se subastó en una subasta de Sotheby's, creo, ¿no? Una señora la adquirió por, creo que $1.200.000, ¿no? En ese momento que cayó el martillo del subastador, se oyó un grrr, y el dibujo iba a salir, había un motorcito dentro del marco del dibujo que lo partía en 5 partes.
y que iban saliendo del mar, que la señora, y eso hay un video sobre esto, la señora dice, y ahora mi cuadro, ¿qué hago? Dice, señor, tranquilo, ya vale lo doble, ¿no? Porque pasó algo con él, se hizo, cayó en cinco tiros, ya se hizo algo, un espectáculo, ¿no? Ese espectáculo produjo que la obra se duplicaba en el valor, en el precio, no en el valor, ¿no? Precio y valor son dos cosas diferentes, finalmente. Pero eso sería un ejemplo de espectacularidad. Bueno, entonces lo contrario, bueno, ya andamos por todos lados, maestro. Esta precisión poética no tiene que ver con la especulación, es otra cosa que hay que descubrir. Sí, hay que sentirla, sí. Usted, además de la pintura, ¿con qué disfruta el mundo? ¿Qué literatura, la música, no sé, qué es lo que le mueve a esa contemplación? Pues principalmente sí a la música, tengo mucho nexo con la música y con la literatura desde luego también, pero la literatura tiene que ser tener sintaxis, ¿no? Cuando se habla, creo que Derrida fue el filósofo que empezó a hablar de la lectura de un cuadro. Yo no estoy de acuerdo porque la lectura tengo que empezar con la primera palabra hasta la última para entender lo que dice la pieza literaria. El cuadro, mi ojo camina en el espacio, no hay sintaxis del cuadro, ¿no? Entonces creo que la lectura en cuadro no es una noción orgánica o justa en cuanto frente a un cuadro. ¿Y la música cómo la disfruta, maestro? ¿Cómo se acerca a la música? Pues por sus propios oficios también, por el sonido principalmente, ¿no? El sonido, las estructuras que puede haber de diferentes sonidos. Es un buen ejemplo para las personas que dicen yo no entiendo el arte abstracto, porque no representa nada, la música no representa nada. Ok, bueno, entonces tenemos un mundo muy complejo que explorar, maestro, en el sentido de acercarnos a la obra. No, tenemos que tener un poco de información para tener una mayor capacidad de apreciación, pero no tenemos que ser unos expertos en historia para conmovernos con una obra. No creo, no. Eso fue también en la escuela de Johannes Sitten, teníamos solo el sábado 2 horas de historia de arte. Okay. Tampoco le importaba la historia, ¿no? La historia son momentos. Si hace un siglo eran otros momentos, no tiene que ver con nosotros. Bueno, para un académico sí es interesante. Un historiador de arte ve el arte de otra manera. Ok, bueno, entonces, en ya también para cerrar ese tema, los creadores, los artistas, deben de construir un mundo a partir de sus vivencias, a partir de acercarse al material, acercarse a sus intuiciones, que es un mundo diferente al mundo académico, simplemente. No es ni mejor ni peor, es diferente, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Me acuerdo creo que en el año 2000 hubo un congreso en México con Harold Sebald, el crítico suizo, y dijo, yo creo que ahora el ambiente de la pintura es tan complejo que solamente nosotros que sabemos de todo lo que hay en todas partes podemos dar un contexto a las obras artísticas, ¿no? Como académicos tenía totalmente razón, pero a ningún pintor, a ningún estudiante de pintura le sirve esto para nada. No tiene que ver, simplemente.
Bueno, en el mundo académico puede ser, pero en ese sentido lo importante sería que muchas personas pudieran acercarse a las obras sin estos prejuicios. Sí, sí, claro. Me acuerdo que, no sé si me alcanzó, yo tenía un sueño en que así, un congreso de ese tipo, un joven dice, yo tengo un proyecto novedoso, tengo los medios de hacerlo, de aplanar el fondo del mar a 1,20, así podemos ir caminando de Acapulco a China. Entonces pensé, sí, también el mar me lo sacaron. Y se oyó una voz que dijo, oiga, joven, ¿y qué va a hacer con el agua que le sobra? Entonces me desperté con una carcajada de alivio, ¿no? Sí. Hay límites. Hay límites, hay límites. Hay límites, ¿no? Uno piensa que no hay límites, pero sí hay límites. Y en el arte también hay límites. Ok, bueno, esos límites se van construyendo también. Y bueno, quiero comentarles que en días previos hemos subido links sobre la obra, sobre exposiciones del maestro Roger, por si quieren ir construyendo más esta información sobre los conceptos que maneja el maestro. Esta charla va a estar grabada, se va a quedar en el Facebook por si quieren verla de nuevo. Algo para cerrar, maestro, esta charla sobre el arte, sobre el oficio, sobre los materiales. Yo creo que ya hemos dicho muchas cosas, ¿no? Justamente al final con este joven que quería aplanar el fondo del mar y el otro decía, pero ¿qué va a hacer con el agua que le va a sobrar? Yo creo que es un buen final para esta conversación, ¿no? Maestro, pensar, eso es importante. Ok, maestro, le agradezco mucho. Bueno, antes de despedirme, les quiero comentar que vamos a seguir con la serie de procesos de la memoria para el próximo, ya se me fue la fecha, ahorita déjenme verlas, para el próximo 27 de agosto vamos a tener la presencia del cineasta Yves von Gunthen, que nos va a hablar también de los procesos de comunicación a través de la imagen. Por aquí vamos a subir una invitación y un poco antes, el próximo martes 18 de agosto, vamos a tener la presencia, vamos a empezar una nueva serie con charlas de los talleristas, con los talleristas de la universidad, con los talleristas de artes de la universidad, y vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es la danza contemporánea? Con la maestra Gabriela vamos a poder acercarnos un poco más a lo que es el fenómeno de la danza. Y bueno, maestro, pues le agradezco mucho que haya tenido este tiempo para con nosotros. Creo que para muchas personas es muy importante que usted comparta esto. Se lo agradezco a nombre de los compañeros de la Universidad Iberoamericana y esperamos seguir con estas charlas y con poder compartir el conocimiento que usted tiene con la comunidad universitaria y con el público en general. Muchas gracias, maestro. Sí, gracias a ustedes. Lástima que no hubo preguntas, lástima que no hubo una participación vocal, pero quizás en otra ocasión. Las tendremos escritas, maestro, por ahí van a estar. Muy bien, las contestaré todas con todo gusto, claro que sí. Perfecto. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.